Comisiones Obreras Aragón salió a las calles de Zaragoza para reclamar soluciones urgentes a los graves problemas que asolan a la comunidad autónoma: el desempleo, la recesión económica, la falta de cobertura social y la pérdida de capacidad democrática que está sufriendo la ciudadanía. 1 de mayo. Este 1 de mayo no es un 1 de mayo de fiesta, no es una fiesta, es un 1 de mayo reivindicativo, de lucha. Llevamos ya 5 años de crisis y más de un año de gobierno del Partido Popular. Años soportando las políticas impuestas por la troika de Europa y años sufriendo las consecuencias de unas políticas que ya hace mucho tiempo denunciábamos como inútiles, perjudiciales y que nos iban a llevar a un precipicio. Hoy constatamos que el precipicio está ahí, más de 6 millones de parados, 144.000 parados en nuestra comunidad autónoma, y el Gobierno de Aragón a verlas venir diciendo que esto es un problema estadístico, con una falta de sensibilidad absoluta sobre los problemas que hay detrás de cada persona. Exigimos diálogo, exigimos puntos de encuentro, pero sobre todo exigimos soluciones para los problemas reales que la gente real de este país tiene: el paro, la pobreza, la falta de ayudas al desempleo, las familias sin recursos. No son datos estadísticos, son problemas reales que la gente tiene. Desde el inicio de la crisis, la fiesta del 1 de mayo ha recuperado su carácter reivindicativo y está sirviendo como fórmula de expresión para una ciudadanía aragonesa que exige responsabilidad a sus gobernantes. Los manifestantes se reunieron a las 11:30 en la Plaza San Miguel de Zaragoza. Trabajadores y trabajadoras de la fábrica Chocolates Hueso se unieron a la movilización para denunciar su situación. Nos manifestamos porque quieren trasladar la fábrica de huesitos a Polonia. Bueno, y otra parte se la quieren llevar a Valladolid, que es Respiral y Trident. Una empresa histórica en Ateca, que ve como la crisis económica y la inoperancia del gobierno supondrá la deslocalización de la compañía y el despido de 107 trabajadores, jóvenes, parados, padres de familia, estudiantes. Una lista que parece inacabable se ha reunido bajo un mismo lema: empleo y con derechos, y así lo han reclamado en el recorrido de la manifestación. Para mí el 1 de mayo es un día reivindicativo. Creo que tenemos que defender un poco lo que han ganado nuestros antepasados, y es una de las pocas formas que nos deja ya el gobierno actual. La protesta finalizó en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Allí, el secretario general de Comisiones Obreras Aragón leyó un manifiesto donde ha reclamado una Europa más democrática y social. Ha denunciado el absoluto fracaso de las políticas de recorte del gasto público, ha reclamado que la negociación colectiva vuelva a ser esa herramienta tan necesaria para regular el escenario laboral y ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno del Pacto de Toledo en materia de pensiones. Lejos de caer en el mero reproche, los dos sindicatos seguirán promoviendo un gran acuerdo político y social para el empleo y la reactivación económica, que promueva un cambio de modelo productivo y el mantenimiento del estado del bienestar. Y compañeras, este 1 de mayo no es una fiesta, no es una fiesta. Este 1 de mayo es una jornada de lucha que nos vincula con generaciones anteriores por un mundo mejor, más justo, y que hoy también nos vincula con la lucha de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo por la dignidad de las personas.